Antes de comenzar la clase, vamos a, dentro de su promoción, vamos a escoger a 4 candidatos. Ustedes me van a dar los nombres después la siguiente semana, porque estamos haciendo la revisión del plan curricular de la universidad. Y ustedes son la promoción más numerosa en cuarto ciclo, ¿no? Entonces, más numerosa en toda la universidad. Entonces, cuarto ciclo va a tener 4 candidatos, de los cuales el día que hagamos la encuesta, que va a ser también la siguiente semana, esta encuesta va a venir en relación a su satisfacción en cuanto a sus profesores, cursos, ¿no? Horarios, etcétera, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta en la revisión que de repente hay muchos cursos que le estamos dando mucho tiempo, ¿no? Y a otros le estamos quitando horas, ¿no? Entonces, y eso lo pueden ustedes, pero necesitan una voz en la comisión que los va a llamar a una entrevista. Para eso necesitamos 2 representantes ustedes, que ustedes los van a elegir por voto, ¿no? Ustedes los van a elegir, pero para elegirlos no vamos a elegir pues entre los 87, ¿no? Tienen que elegirse por lo menos de 4 candidatos, tienen que elegir 2, ¿ya? Entonces vamos a elegir primero 2 candidatos, ustedes nos van a decir qué candidatos quieren, y de esos 4 van a elegir a 2, y esos 2 ya los vamos a llamar en la comisión para que nos cuenten qué es lo que ustedes piensan del desarrollo de sus años, lo que han venido sus 4 ciclos que han pasado hasta ahora en la universidad, ¿no? Encima de ustedes también se está haciendo los de sexto, los de octavo, los de décimo, los de segundo, para que ellos también nos den sus opiniones, ¿no? Sus opiniones, ¿sí? Y entonces poder mejorar, ustedes pasar a, por ejemplo, el quinto ciclo, digamos, solo llevan 4 cursos, pero cada curso tiene bastante peso, ¿no? Entonces, y en el sexto ciclo ya un montón de cursos, el más importante es semiología, ¿no? Y en el séptimo y en el octavo, y así van subiendo, ¿no? Entonces, un poco diferente al resto de universidades. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de sugerirnos que hay algunas variantes, ¿no? No cambiar la malla curricular, pues no podemos hacerlo, pero sí cambiar de repente algunas horas, darle más peso a otro curso, ¿no? Esas cosas, ¿ya? Entonces vayan pensando en sus candidatos para eso. Bien, vamos a hablar ahora sobre la circulación pulmonar. A ver, jóvenes, ya habíamos hablado sobre la llegada del oxígeno, a los alvéolos por un juego de presiones, y que el oxígeno pasaba hacia el torrente circulatorio y salía el CO2, ¿no? Y entonces venía el oxígeno por la arteria pulmonar hacia la zona de intercambio y se iba por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces nosotros tenemos que recordar muy bien esto, que ya lo hemos visto hace mucho tiempo, que la sangre deoxigenada, que ya hemos conversado la clase pasada, no es que no tenga oxígeno, ¿no? Porque tiene 27 milímetros, 75% de oxigenación, 14.4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, tiene la sangre venosa. Llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, en el ventrículo derecho pasa hacia el tronco de la arteria pulmonar y se divide en 2 arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares van a ir a la zona de intercambio capilar, y esta zona de intercambio capilar, al oxigenarse, va a pasar a las venas pulmonares, ¿sí? Va a llegar a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y en la aorta para que sea sistémico. Sin embargo, este juego de sangre ahora, porque vamos a ver que necesita moverse la sangre para que se vaya oxigenando, este juego necesita también un intercambio de presiones. No es que simplemente, ¿no?, vaya moviéndose la sangre estancada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a recordar, ya en Fisio 1 hemos visto las variables que hacen que llegue la sangre, ¿no? ¿Se acuerdan que llegue la sangre hacia la aurícula derecha? Ya las hemos estudiado, las variables. Pasa al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho vamos a generar una presión, ¿no? Esta presión generalmente es de 25 milímetros de mercurio cuando late nuestro ventrículo derecho, ¿sí? Cuando se contrae. La arteria pulmonar también tiene una presión, más o menos va a 15 milímetros de mercurio, su presión media. Entonces 25 milímetros de mercurio acá, 15 milímetros de mercurio acá.
Y esta llegada de la sangre genera una presión también en estos capilares, más o menos 7 milímetros de mercurio. Entonces la sangre que llega, la sangre sistémica que llega, va a ir avanzando, ¿no? 25, 15, 7. Y entonces esta sangre, para seguir avanzando, ¿qué requiere? Que acá haya una presión mayor o menor que 7. Menor, ¿no es cierto? Porque si me encuentro con una presión mayor no voy a avanzar, pues, ¿no es cierto? Entonces 25, 15, 7, y acá la media es 2 milímetros de mercurio, 2. Con un margen entre 1 a 5 milímetros de mercurio, ¿ya? Y entonces esto permite que avance la sangre de acá, el ventrículo derecho, avanza por el tronco de la arteria pulmonar, avanza por los capilares, llega a la aurícula izquierda, y cuando pasa el ventrículo izquierdo ya el mundo cambia, ¿no? El ventrículo izquierdo es una cavidad de presión, ¿sí? Que más o menos su presión está entre 120, 100, 120, entonces ya cambió totalmente. Debemos recordar que existen válvulas, ¿no? La válvula tricúspide y la válvula mitral, que son aurículo-ventriculares. ¿Qué es lo que sucede? Pasa la sangre a la aurícula derecha, se contrae el ventrículo derecho y estas válvulas que están caídas se cierran, ¿no es cierto? Se cierran así. La válvula mitral pasa lo mismo. Pasa la sangre y se va contrayendo y se contrae así. ¿Por qué se llama mitral? Porque pasa en la mitra del Papa, ¿no? Entonces se contrae y va así, puntiaguda, ¿no? Parece su mitra del Papa, puntiaguda, ¿no? Entonces, y de ahí las válvulas, ¿no? Aórtica y la válvula pulmonar, ¿no? Que pasan la sangre hacia las arterias. Entonces, hasta ahí, ese es el repaso de las presiones, de todo. Todo eso, todo ese caminar puede alterarse en algún momento, ¿sí? Y también tenemos que recordar que los glóbulos rojos por acá, en estos capilares, van pasando en fila india, va pasando de uno en uno, de uno en uno, toman su oxígeno, se van, toman su oxígeno, se van, toman su oxígeno, se van, ¿ya? Entonces, y requieren un tiempo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos las variables de la perfusión. ¿Qué es lo que hace que se altere esa perfusión que hemos dicho? ¿Sí? Puede ser que la función del ventrículo derecho no sea la adecuada, un infarto, una dilatación, una insuficiencia del ventrículo derecho, alteraciones congénitas, ¿no? Coartaciones, etc. El retorno venoso de la aurícula, a la aurícula derecha, ¿no? Por la vena cava superior e inferior. ¿Se acuerdan que dijimos? Trombosis, ¿no? Edemas, que no permitían que regrese la sangre a la aurícula derecha. Resistencia arteriolar. Por algún motivo que vamos a ver más adelante, estos vasitos se cierran y hacen más presión. Entonces no vamos a poder mandar sangre del pulmón hacia los capilares. Y como no llega sangre, el paciente comienza a perder oxigenación, ¿sí? Entonces el capilar tiene que estar íntegro también para que pase. Tiene que haber circulación linfática. ¿Cuál es la función de la circulación linfática dentro del pulmón? La circulación linfática, saben ustedes que absorbe, tiene una presión negativa y absorbe el exceso de líquido que hay en los intersticios, ¿no? Es el exceso de líquido. Entonces, esa es su función, que nunca haya más exceso de líquido en el intersticio. ¿Por qué? Porque eso va a permitir la integridad de la membrana alveolo-capilar. ¿Se acuerdan que hemos visto que tenía que ser de 0.5 micras? ¿No? Si es que se mete líquido ahí, aumenta y no va a haber oxigenación. Es una de las variables de difusión, ¿ya? El grado de Shunt arteriovenosa lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y entonces acá tenemos nuestra circulación es mayor y nuestra circulación pulmonar, ¿no es cierto? Nuestra circulación pulmonar. El circuito pulmonar, que es el que tiene que ver corazón-pulmón, es un circuito de baja presión, de alta compliance, maneja gran cantidad de volúmenes, ¿sí? Tiene baja resistencia. El pulmón se vuelve un reservorio de sangre, más o menos el pulmón tiene en este momento que ustedes están en reposo 450 mililitros de volumen sanguíneo permanentemente, más su volumen respiratorio residual, ¿no? Entonces ustedes saben, el pulmón tiene aire y tiene sangre, ¿no? 450 mililitros de sangre. Entonces,
pero hay que distinguir en la circulación pulmonar varios tipos de circulación. Los vasos pulmonares en sí, los vasos pulmonares, llevan la sangre hacia los alveolos, hacia las zonas respiratorias, y la oxigenan. Pero ¿quién oxigena a los bronquios, a las paredes de los capilares, al tejido pulmonar? ¿Quién lo oxigena? Lo oxigenan los vasos bronquiales. Estos vasos bronquiales salen de la aorta, ¿no? Llevan sangre oxigenada a todo el tejido bronquial, al tejido intersticial, a las paredes alveolares, oxigenan para que sobrevivan los neumocitos, todos, ¿no? Los oxigenan. Consumen su oxígeno y lo drenan como sangre venosa por venas bronquiales. Y estas venas bronquiales no vuelven a oxigenar, sino lo que pasa, estas venas bronquiales se van de frente a la aurícula izquierda, de regreso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ocasiona esto? Esto más o menos es el 2% del gasto cardíaco. Ocasiona que cuando llega la... ¿Se acuerdan que hemos visto que la presión atmosférica de oxígeno es 159? Llegaba al alveolo 100, 104, ¿no es cierto? Porque peleaba con la presión de vapor de agua. Pasaba el torrente sanguíneo y en la sangre arterial debería haber entre 95 a 100, ¿no? No siempre 100 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Por qué? Porque esa sangre no oxigenada se mete a la aurícula izquierda y se mezcla con la sangre oxigenada y le quita un poquito de la presión de oxígeno. Esa es la razón por la cual en su gaito su sangre arteriolar está en 95 milímetros de mercurio. Si es que le han dado una miradita, no creo, porque están estudiando para el viernes, ¿no? Entonces, cuando vayan a verlo, ahí van a ver que por eso es. ¿Ya? Los vasos linfáticos drenan el tejido intersticial. Y los alvéolos tienen su sangre de los capilares que vienen con los vasos pulmonares para la oxigenación. ¿Ya? Entonces, pero recuerden esa variable, ¿ya? De los vasos bronquiales. ¿Sí? Entonces el ventrículo derecho, otro. ¿Ya? Entonces cuando yo voy pasando por las presiones del ventrículo derecho hacia el capilar, entonces en el ventrículo derecho encuentro esta presión, ¿no? Así, a 25. Ahí comienzo a encontrar, pasa el tronco de la arteria pulmonar, pasan las arterias pulmonares, llegan al capilar. Cuando llegan al capilar pulmonar, ya no puedo avanzar más con un catéter que le voy a poner a través de la subclavia o la yugular externa. Ya no lo puedo avanzar más. Entonces, y ahí me va a leer 7 milímetros de mercurio. Ese 7 se llama también presión en cuña. ¿Por qué? Porque he llegado a la cuña del capilar, lo he acuñado ahí, ¿no? Con este mismo catéter que veo estas presiones, voy a ver estas ondas. ¿Se acuerdan de estas ondas? No. Ni se acuerdan de estas ondas. ¿Qué es lo que, jóvenes? A ver, miren, ustedes tienen que... ¿Se acuerdan la onda A, C, B, valle X, valle Y? Que es de la presión venosa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tienen que acordarse porque ustedes cuando ustedes salgan de la universidad todo va a ser monitor. Ustedes van a entrar y si ustedes no saben leer un monitor, adiós su paciente, ¿no? Adiós su paciente. Ustedes tienen que entrar y ver qué es lo que está pasando con cada monitor, ¿no? Qué es lo que tienen que saberlo leer su monitor. Entonces esta es la sección de la aurícula izquierda y este es el catéter que les digo. No, este catéter llega por la yugular o por la subclavia, entra a la aurícula, va pasando por la aurícula, pasa al ventrículo, ¿sí? Va pasando por el ventrículo, entra al tronco de la arteria pulmonar y llega hasta el capilar pulmonar. Presión en cuña, ¿ya? Ahí está la presión en cuña, el mismo capilar pulmonar. Esto antes lo metíamos así y lo veíamos con el monitor, ¿no? Íbamos viendo cómo iba bajando la presión hasta ya estamos en capilar. Ahora no, ahora lo hacen en tiempo en vivo. Ustedes lo ponen en un arco hacia su paciente, ponen su catéter y van viendo ahí, lo van viendo el pulmón y van viendo cómo va avanzando su catéter hasta llegar al capilar pulmonar, ¿no? Esa tecnología que tenemos ustedes, por lo menos en Arequipa ya la tienen, ¿no? En el nacional. Entonces ya con eso ya nos han ahorrado mucho trabajo para inseguridades que teníamos en la llegada. Antes era todo un cuento. Ahora ya no, ya lo tenemos todo ahí, ¿ya? Entonces,
Pero ya les he dicho, el procedimiento es lo de menos, ¿ah? Yo lo entreno al señor Marco Condori acá en ese catéter y lo hace el catéter. Yo lo he entrenado al señor Marco Condori para que intube y sabe intubar. Pero sabe leer lo que significa cada cosa, cada curva, cuando intubamos la curva que leemos en el monitor. Eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre ustedes y los que manejan nada más las competencias, ¿no?, manuales, las competencias de procedimientos. Ustedes van a tener competencias teóricas, ¿ya? Y eso es la gran diferencia. Bien, y nuevamente tenemos entonces de acá el capilar, sale a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta hacia los capilares sistémicos, ¿no es cierto? Y de acá vuelve a oxigenarse y regresa. Ya, entonces, este capilar es similar a este capilar, pero en este hay algunas presiones diferentes que nos van a permitir oxigenarnos, ¿ya? Y recordemos, antes de seguir avanzando entonces, 25, 15, 7, acá, al 1, 2, de 1 hasta 5 ya, hasta 5 pónganle, hasta 5 pónganle, el tope. Pero igual, 7 contra 5, sigue avanzando, ¿no es cierto? Sigue avanzando. Entonces, ese juego de presiones es el que hace que avance y avance la sangre y llegue a la zona respiratoria. Y en la zona respiratoria, en la zona del alveolo, le pasamos el oxígeno por la presión y oxigenamos, ¿no? Lo que les comentaba, el pulmón es un reservorio de sangre. La sangre va llegando casi 450 mililitros de sangre al pulmón, siempre, permanentemente. Y de esos 450, 70 mililitros están en la zona de intercambio respiratorio. 70 mililitros, ¿ya? En la zona de intercambio, es decir, están en los capilares respiratorios. Ahora, cuando llegan a los capilares respiratorios 70 mililitros, necesitan pasar los glóbulos rojos de uno en uno necesitan pasar los glóbulos rojos, ¿ya? De uno en uno. Y estos glóbulos rojos, para oxigenarse, necesitan un tiempo. Más o menos por la zona respiratoria demoran en pasar, miren todo lo que hace la gamografía, demoran en pasar entre 0.8 a 1 segundo. O sea, 8 décimas a 1 segundo demoran en pasar por la zona respiratoria. Pero para oxigenarse solo necesitan 0.3 segundos, o sea, un tercio, ¿ya? O sea, tienen un margen de pasaje de casi 0.6, 0.7 más de margen de seguridad. Esto se altera cuando ustedes hacen ejercicio, ¿no? Se les va la B, entonces comienzan a corretearla y su corazón comienza a latir más rápido, ¿no es cierto? Y comienza a entrar más oxígeno, ¿sí? Más rápido la circulación. Y la circulación también pasa más rápido por el alveolo. Y entonces, en el ejercicio, más o menos que dijimos que aumentaba 3 veces la velocidad, ¿no? Miren, justo lo que necesita el alveolo para oxigenarse. Pasa a 0.3 y el glóbulo rojo se oxigena normal. Y entonces, durante el ejercicio, cuando aumenta 3 veces la necesidad, igual, no hay problema. Tienen ese margen de seguridad, ¿ya? Entonces, esa velocidad nos la da el margen de seguridad. Entonces, y también el flujo sanguíneo está en relación al gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco que va a influir directamente en el retorno venoso. Cuando la concentración de oxígeno comienza a disminuir, ¿sí? Entonces, cuando disminuye a más del 70% de los vasos sanguíneos de acá del pulmón, disminuye la concentración de oxígeno, en un tiempo más o menos hasta 3 a 10 minutos, las zonas que tienen poca oxigenación, ¿ya?, comienzan a cerrar sus vasos sanguíneos y la sangre comienza a ir hacia las zonas donde hay más concentración de oxígeno. Ese fenómeno se da por unas endotelinas especiales que todavía no se llega a identificar bien y se llama vasoconstricción pulmonar hipoxia. Ese fenómeno exactamente igual sucede en el cerebro, cuando por algún motivo el cerebro tiene zonas que no están bien oxigenadas y zonas oxigenadas. Se cierran los vasos de las zonas no oxigenadas y se abren los vasos para que vaya más sangre a las zonas oxigenadas y lleve más oxígeno. En este caso es para que reciba más oxígeno, ¿ya? Este fenómeno se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Redistribuye el flujo sanguíneo
a las zonas mejor ventiladas. Se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Bueno, ya hemos visto los gradientes de presión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el pulmón? ¿Qué es lo que sucede en el pulmón? Cuando yo estoy parado, mi corazón está en el medio del esternón y la punta de mi pulmón está 30 centímetros encima, prácticamente 30 centímetros encima de mi corazón. Y la base de mi pulmón está casi 15 centímetros debajo de mi corazón. Entonces, cuando mi corazón va a bombear sangre, como siguiendo sus leyes de física y líquido, ¿hacia dónde se ve el líquido cuando bombeo sangre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Si yo ahorita tengo una jeringa y echo el agua se va a ir para arriba, se va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Por eso cuando agarran algo, cuando se echan la chela en el vaso, ¿cómo va? No se sube, ¿no? Se echa hacia abajo, ¿no? Cuestión de gravedad nada más, ¿sí? Y está. Entonces el líquido va hacia abajo, ¿no? El líquido va hacia abajo, ¿sí? El líquido va hacia abajo. Y el aire, sobre todo el oxígeno caliente, el aire caliente que tenemos dentro de nuestro organismo, porque está a 37 grados, ¿dónde van las moléculas de oxígeno? ¿Abajo o arriba? El aire caliente suele subir, ¿no? Suele irse hacia arriba. Entonces, se crean zonas de pulmón, ¿ya? Se crean las zonas de pulmón. Las zonas del pulmón donde hay más oxígeno, que es la zona alta, y hay menos llegada de sangre, ¿sí? Menos llegada de sangre, ¿ya? Entonces, si se oxigena y no llega sangre, yo lo voy a considerar un espacio muerto, un espacio muerto. Entonces tenemos dos variables acá, la ventilación, que es la llegada del oxígeno, y la perfusión, que es la llegada de la sangre. B chica, o V, sobre Q, que es la constante de perfusión, ¿ya? Cuando llegamos a la zona 2, esta es la zona 1, cuando llegamos a la zona intermedia, tenemos la ventilación, que llega adecuadamente, y la perfusión llega con cada latido cardíaco, con la sístole. Entonces, más o menos es un equilibrio, ventilación sobre perfusión. Lo ideal sería 1, porque llegan igual los dos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no es constante porque está en relación a los latidos cardíacos. Entonces, la constante ventilación-perfusión ideal no es 1, por ese motivo, es 0.8. ¿Ya? Constante ventilación sobre perfusión, 0.8. Y finalmente, en la base del pulmón,